Bueno, aspirantes, ahora vamos a ver el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 se trataba de un sistema de amarres, de una embarcación que tiene dos amarras iguales que se llaman largos. Los largos, es el largo de estribor, este es el de babor. Estos son dos amarras especiales que están vinculadas a las vitas o los noray en lo que sería el muelle, y lo que está acá es una amarra llamada codera, que no está vinculada al muelle, sino en el mar, en la plataforma, a través de alguna barra de cemento que toma el nombre de muerto. Ustedes ya se lo van a explicar un poco mejor. En realidad, la resultante entre F1 y F2 es una fuerza que aparecería o teóricamente estaría por acá y que equilibraría a la codera, con lo cual este sistema de los dos largos unidos con la codera hacen que el buque no se mueva porque está en equilibrio de traslación. Si yo observo, tengo comunicado dato la fuerza de la codera de 800 y luego quiero calcular qué fuerza hace el largo de estribor, la llamo F1, y la fuerza que hace la tensión, o sea, en la soga, en el largo, en la amarra, que es el largo de babor, ¿no? Entonces, si yo miro por acá, este mismo dibujo lo voy a hacer ahora aislado solamente en las fuerzas y las voy a hacer unir en un punto estratégico, ya que las fuerzas se trasladan a lo largo de sus líneas de acción. Entonces, miren el dibujito. No sé, disculpen, el ángulo que formaban las dos fuerzas F1 y F2 de los largos era un ángulo de 135. Este dibujo lo voy a trasladar primero en forma de croquis, todavía no en escala, para ubicarme. Entonces, acá estaría la fuerza de 800, dibujo un ángulo y trazo una línea que se prolonga a la de la fuerza, y como todo este ángulo es de 135, quiere decir que la mitad va a ser de 67,5 hacia arriba y la otra mitad de 67,5 hacia abajo, y sobre esta dirección obviamente estaría la fuerza resultante entre F1 y F2. Este es un dibujito solamente en escala, se puede hacer prolijamente con regla, pero sin tener necesidad de marcar todavía, no hacerlo como corresponde, ¿no? Me refiero a la escala. Muy bien, vamos ahora sí al cálculo en escala de lo que sería F1 y F2. Esta fuerza, esperen que la voy a corregir, la fuerza de 800, esta fuerza de 800 es una fuerza que da muy bien para que yo elija una escala para representarla en forma gráfica de 200 kilos cada un centímetro, para lo cual la fuerza se transformaría en una fuerza con un módulo de 4 centímetros. Y lo que voy a realizar ahora es reproducir esto, pero en escala. Por lo tanto, vengo por acá. Dibujo primero esta fuerza. Esta fuerza que yo le puse peso no es una fuerza F, me quedé enganchada con el anterior, de 4 centímetros. De nuevo, fíjense, 1, 2, 3 y 4. Bien, ¿qué hago después? Una línea auxiliar y voy a marcar hacia arriba un ángulo de 67,5 grados y hacia abajo otro de la misma amplitud, de acuerdo a lo que habíamos visto en el croquis. Para marcar los ángulos, directamente tomo el transportador y lo voy a apoyar para que me dé acá. Lo pongo en 0, ubico que esté bien coincidente el 0, acá le falta un poquitito, vamos a subirlo un poquito ahí. Ahora está perfecto. Muy bien, fíjense, con la escala inferior, tranquilamente tenemos un ángulo de 60. A mí me da bien por ahí acá 67,5, le faltarían 2 graditos, pero estaba bien hecho cuando lo hice. Fíjense la escala de abajo, ¿no? Esta. 65 y un poquitito más, 67,5, no se alcanza a ver bien, pero ahí está. ¿Qué hago después? Invierto, porque tengo que hacerlo hacia abajo, doy vuelta al transportador. Dios quiera todos tengan este tipo de transportador, calculo que es el más común de todos. Acá, miren, ¿ven que no está bien? Entonces lo tengo que orientar que quede perfectamente bien en el centro, ahí, que me coincida la liñita de este lado y del otro. Ahí estamos. Entonces mido hacia abajo y fíjense que con la escala, miren, acá.
Está perfecto, 65, 67,5. El coma 5 sería entre la línea que iría entre el 67 y el 68 estimativo. Muy bien, hago una marquita. ¿Qué hago después? Una vez que tengo las dos marquitas, marco la línea auxiliar hacia arriba, donde estaría la F1, y luego la otra línea auxiliar. ¿Qué me queda ahora? Hice paso 1, como en el otro caso, paso 2, marcar los ángulos y las líneas auxiliares que correspondan. Y luego, ¿qué hago? Como esta línea, esta fuerza tiene una equilibrante, dibujo la misma fuerza que es la equilibrante, yo la marqué acá en rosita, de 4 centímetros. 1, 2, 3 y 4 centímetros. Paso 1, paso 2 las fuerzas, las direcciones y luego el mismo valor que la fuerza en sentido opuesto, que es la equilibrante. Ahora trazo las paralelas como hicimos antes. Entonces, vengo con la dirección de F1, ¿la ven ahí? Trazo la paralela para que me corte la dirección anterior. Tengo una marquita y remarco F2 con la correspondiente flecha. Vengo del lado contrario, acá, trazo la paralela, arriba, corto acá a esta dirección, marco el puntito y marco la F1. Una vez que tengo el paralelogramo, lo que hago es medir la medida de F1, la medida de F2 que deberían dar iguales. A mí me dan iguales. Y no estoy mintiendo, a veces lo hago en el pizarrón y no me dan exactamente iguales, pero lo digo. O sea, da 4,7 ambas. Puede ser que alguna me dé 4,6, la otra 4,8, pero como teníamos una medida con una coma intermedia, bueno, deben dar iguales. ¿Por qué? Porque los dos ángulos eran exactamente iguales. Las multiplico por la escala y obtengo que tanto F1 como F2 valen 940. Ustedes me pueden preguntar, profesora, ¿por qué si esta fuerza mide 940 y esta 940, la equilibrante me va a dar tan chiquita? Porque la equilibrante mide 800. Y esto es sencillamente porque el ángulo es muy grande y siempre sabemos que un ángulo muy grande entre dos fuerzas hacía perder valor a la fuerza resultante y por ende también al equilibrante. Resultante equilibrante o al revés, como la mire, o sea, las fuerzas son muy grandes porque el ángulo es pequeño. Siempre que hagamos un sistema de este tipo de amarres, donde haya un ángulo comprendido entre dos fuerzas, ambas tienen que ser iguales, justamente porque yo a la mitad voy a hacer como una bisectriz, es una bisectriz y divido la mitad del ángulo hacia arriba y la mitad del ángulo hacia abajo. Por otro lado, tengan en cuenta que cuando hago un sistema de amarras de este tipo es mucho mejor tener, la primera conclusión, un ángulo más chico. Si el ángulo es más chico, entonces no voy a esforzar tanto a la soga de la amarra para que tensione, porque el ángulo más chico me hace que las fuerzas sean más chicas también. Así que como primera medida, no me conviene abrir tanto el ángulo porque si no, la tensión de soporte de las sogas que tienen las amarras se me puede llegar a romper porque me pide 940 por cada lado para sostener una fuerza de 800 en la codera. Entonces, a veces el ángulo es mejor que sea más chico para evitar que, digamos, se debilite la soga. Vamos a repasar el método. Entonces, elegimos una escala de 200 kilos cada 1 centímetro, dibujo primero la fuerza, luego marco 67 hacia arriba con el transportador, 67,5 hacia abajo, hago una marquita, hago la línea auxiliar, hago otra marquita, hago la línea auxiliar. Posteriormente dibujo una fuerza que es la equilibrante a la fuerza de la codera, en este caso de 4 centímetros de módulo, y luego procedo a hacer las paralelas, como dijimos, la paralela a la dirección de F1 hasta tocar la punta de la equilibrante y marcar en la dirección de la F2 y automáticamente ahí encuentro F2, la remarco y le pongo la flechita. Vengo con la dirección de F2, como hacíamos antes de las vacaciones, el mismo sistema de descomposición, vengo hacia arriba, corto la fuerza y mido esta distancia, marco, la remarco y deberían ser iguales. Una cosa, en cualquier tipo de sistema de amarres, ustedes vean tranquilos cómo está marcada la fuerza y antes de proceder al método en sí en escala, lo que yo hago es hacer un dibujito, esto se llama dibujo auxiliar, es muy común de hacerlo en física,
prolijamente, no les puedo decir que lo hagan, digamos, a mano alzada, lo pueden hacer en regla, sobre todo para presentar cuando estamos trabajando con esta forma, digamos, virtual, y marcan, marcan la mitad hacia arriba y a la mitad hacia abajo en lo que sería una línea de prolongación de la fuerza F. Y luego procedemos como hicimos hasta ahora. Recuerden que son prácticamente el paso 1 marcar la fuerza, paso número 2 marcar los ángulos y las direcciones de descomposición, paso número 3 marcar la equilibrante y el último paso que sería trazar las paralelas para encontrar las fuerzas y como último paso, si quieren, medir cuánto valen esas fuerzas y multiplicarlas por la escala. No se olviden de la multiplicación por la escala y tampoco de colocar, yo me lo olvidé, miren, ahora lo voy a poner, en la punta de cada fuerza la flechita, sencillamente porque son vectores. Ahí también va una flechita. Eso es todo. Lo que voy a hacer además ahora, además de mandarles el video, es sacarles una foto de la resolución de cada ejercicio para que puedan resolver entonces los 4 puntos que tenían que hacer en el trabajo. Recuerden, el ejercicio número 1 y 3 van con el ejemplo número 1, está aclarado que fuera el primer video, y el ejercicio 2 y 4, que son sistemas de amarre, van con este ejemplo que acabo de enviar, que correspondería al segundo video. Avísenme si lo entendieron y que tengan buenas tardes.